¿El hermano Pastor o el hermano Jacobo Reynoso? ¿Quién tenía la razón? Muchos vimos el video y quiero hacer un énfasis para que no le pase a los músicos, a los cantantes, de ese malentendido que sucedió en el altar. Cosas que no tienen que pasar y menos en un altar. Es muy reverente y es una gran falta de respeto hacia el público, hacia todos, que en un altar hayan discusiones como la que pasó ahí. Y el problema se suscitó porque el pastor pedía que el tiempo, y el hermano Jacobo Reynoso decía que el tiempo era de Dios porque él había cantado 1 hora y 20 minutos. Entonces, aquí el tema no es el tiempo. En otro video voy a hablar del tiempo. Pero el tema era la liturgia, literalmente la regla número uno de un músico, que es conocer la liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es el conocimiento pleno del orden de cultos o del orden que una iglesia lleva. En este caso, la liturgia tenía que ver mucho con las reglas que el pastor tenía dentro de la iglesia. Quizás solo le habían dado media hora o quizás no le dijeron nada, pero fue un problema de comunicación. Muy bien. Entonces, aquí surge un tercer elemento, que es la familia que lo invitó. Estaba el pastor, estaba Jacobo Reynoso y la familia que lo invitó. En muchas ocasiones suele suceder que no le consultan al pastor lo que van a hacer, no le consultan al pastor a quién van a llevar, a quién van a traer, si está de acuerdo, si no está de acuerdo, solo hacen la actividad y dejan por un lado la opinión del pastor. Y cuando eso pasa, los grupos llegan y no van con el pastor, sino van directamente a armar y todo, y se olvidan de ir a saludar al pastor y cosas por el estilo. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros cuando tocábamos con los milagros o cuando algo pasaba, fuimos a México, estuvimos en muchos lados, pero cuando íbamos a la iglesia centroamericana, la iglesia del Nazareno, tenía una liturgia o un orden, y a uno le daban un papelito en donde decía: el grupo solo tiene 2 tiempos, en el primer tiempo canta 2 cantos y en el otro tiempo canta 3 cantos. Nosotros nos teníamos que hacer a lo que nos estaban pidiendo o a lo que nos estaban diciendo. No podíamos hacer lo que nosotros queríamos. Teníamos que hacernos al orden que ellos nos estaban dando. Eran los milagros de Cristo, los misioneros, iban cobrando. Pero ellos literalmente querían al grupo, pero querían que uno se hiciera al programa que ellos tenían. En Tapachula era diferente, en lugares como Jitotol, como Palenque, ahí nos decían que teníamos que cantar 1 hora y media o 2 horas. A él les gustaba más lo de cantar y nosotros nos teníamos que hacer a lo que nos dieran. Ahora, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Que los músicos, cantantes, así sean grandes, de renombre, así sea el mejor cantante, tiene que saber que la regla número uno es que si uno llega a una iglesia, el pastor de esa iglesia manda. Nos guste o no, el pastor de ahí manda. ¿Por qué? Porque él permitió que nos invitaran o él nos invitó. Entonces, le guste al músico o no le guste, se va a hacer a las reglas que en la iglesia haya. Hay iglesias en las que no lo dejan tocar a uno si uno no tiene un saco. Hay iglesias donde a uno no lo dejan tocar si no tiene manga larga. Hay iglesias en donde si uno usa un pantalón de lona, no lo dejan tocar. Alguien podrá decir: eso de legalismo es antibíblico, que de lo que importa es la música o lo que importa es esto y aquello y lo otro. No estamos hablando de eso. Centrémonos en la liturgia, centrémonos en lo que uno de músico debe saber o en lo que uno de músico debe conocer cuando uno va a una actividad. ¿Para qué es la liturgia? Para que uno sepa qué va a hacer, en dónde lo va a hacer, etc. Es decir, si usted va a una iglesia presbiteriana y hay una liturgia, entonces si yo soy un grupo, somos los milagros de Cristo, yo no puedo ir a decirles: usen sus manos, y que si no las usan están mal, que para qué aquí ponerme a criticar porque no usan las manos, cuando literalmente parte de la liturgia o del programa de ellos o de lo que ellos manejan está en no usar sus manos. Lo mismo con la iglesia centroamericana. Entonces uno se tiene que hacer a todo eso. Ahora, el hermano Jacobo Reynoso decía: el tiempo es de Dios. Está bien, yo estoy de acuerdo. El tiempo es de Dios, literalmente el tiempo es de Dios. En todo él tiene razón. Pero el pastor tenía razón. Pero ya en esta situación, en este escenario, quien tiene toda la razón es el pastor, porque estaba en su iglesia. El hermano Jacobo Reynoso estaba en una iglesia. El hermano Jacobo Reynoso, el error que sí cometió fue decir: y si ya no me invitan, que ya no me inviten. Es que eso no lo debe decir un músico, porque uno literalmente come, trabaja y vive de las iglesias, de que ellos nos inviten. Y si yo me pongo a decir que ya no me inviten, puede hacer que toda la misión me cierre las puertas.
Diga usted que no sucedió eso, que la misión se puso de acuerdo y le cerró las puertas a él por lo que dijo. Entonces uno no puede decir si me traen bueno y si no me traen bueno, porque uno literalmente se dedica a esto y vive de lo que ellos dicen o de lo que ellos hacen o de lo que o cuando ellos nos invitan. Entonces como músicos nosotros debemos hacernos literalmente a la regla número 1, que es el pastor manda. Regla número 2, que uno tiene que ir y presentarse con el pastor, saludarlo como jerarca, como respeto, como el indicado que Dios puso ahí. No es solamente la palabra pastor, sino es el siervo de Dios que está ahí a cargo, y uno no puede ignorar ni omitir la autoridad del pastor, porque él es el que manda literalmente. Entonces aquí me imagino que la familia no fue con el pastor y le dijo, miren, pasó esto, vamos a traer a Jacobo Reynoso y hay que hacer esto, sino solo lo invitaron, llegó, y Jacobo Reynoso no sabía cuál era el orden o las reglas o la liturgia de esta iglesia y cantó 1 hora y 20 minutos. Al pastor le molestó mucho. Ahora, es cierto, el tiempo es de Dios. Algunos le dan la razón al pastor, otros se la dan a Jacobo Reynoso, pero sin ir por ninguno, yo soy músico, yo me dedico a esto, pero el que tenía la razón era el pastor, porque él es el que lo llevó y porque estaban en su iglesia. Entonces, humildemente, el hermano Jacobo Reynoso debió aceptar lo que el pastor estaba diciendo, o informarse de cómo eran las reglas, o informarse de cuánto tiempo tiene. Algo que tenía mucho el hermano Eliseo Soto cuando era director de los milagros era, pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Pastor, ¿cuántos cantos? Usted es el que manda. Y el pastor decía, dele, media hora, 2 cantos, 3 cantos. Y es parte de la liturgia y es parte de lo que un músico y un cantante debe saber. Póngalo en práctica. Nosotros lo poníamos en práctica, yo lo pongo en práctica, pero yo se lo digo, póngalo en práctica. No porque el hermano Jacobo Reynoso es uno de los mejores cantantes, lo sabe todo, o no puede aprender algo de lo que falló. Yo me imagino que a él le sirvió esto y espero le ha servido. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es tener conocimiento de las bases de lo que uno hace o a lo que uno se dedica. Un saludo, mis hermanos, que Dios los bendiga. Su amigo, licenciado Cristian Luza. Amén.